Te digo la otra, la política dicha desde otro lugar. Bien, y recibimos en la Uniradio, la 89.1 FM, a Diego Sempol. Él es docente e investigador del Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales en el área de Historia Política y Género y Diversidad. Buenas noches, Diego, un gusto tenerte con nosotros. Buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien. Diego, y para empezar, bueno, hacer un balance de lo que fue la marcha pasada por la diversidad, una marcha bastante multitudinaria con donde hubo multiplicidad de actores y de población allí en 18 de julio con una proclama bastante intensa, bastante larga, haciendo diversas alusiones. ¿Qué evaluación haces de esta movilización y de lo que viene siendo el movimiento por la diversidad en estos últimos años? Y yo la evaluación que hago que es muy positiva. Primero, que la marcha sigue como espacio de movilización, sigue creciendo significativamente año tras año. O sea que esto, en un escenario global donde cada vez avanza más la reflexión fundamentalista, el pensamiento conservador, que una marcha de estas características crezca, es como un dato que va a contracorriente, lo cual es una excelente noticia, en primer lugar. Y después, los contenidos de la marcha claramente confirman lo que hace años venimos anunciando desde la academia, que en realidad que no necesariamente porque un movimiento social parta de una identidad o de una particularidad, eso se vuelva un impedimento para construir una forma de politización mucho más amplia, mucho más abierta, que incluye una heterogeneidad de temas y que de alguna forma dibuje un escenario de transformación social y político significativo. La proclama del viernes, en ese sentido, era absolutamente notoria. Te introducía temas de racismo, machismo, violencia de género, problemas de acceso a la salud, la cuestión de clase, que es una de las características históricas que el movimiento de la diversidad uruguaya siempre ha tenido mucha conciencia de clase, a diferencia de lo que puede pasar con los movimientos estadounidenses, donde la variable o la dimensión de clase está prácticamente invisibilizada. Y además se hace centro en un tema que es muy importante, que es la ley integral para personas trans. Ustedes saben que Uruguay, a diferencia de los países en los cuales se aprobó matrimonio igualitario, primero aprobó una ley de identidad de género antes que aprobar matrimonio igualitario. A nivel internacional esto fue exactamente al revés. En todos lados primero se aprobó matrimonio igualitario y después se aprobó una ley para personas trans. Acá en Uruguay en el 2009 se aprobó la ley de cambio de nombre y sexo registral y recién en el 2013 se va a aprobar matrimonio igualitario. Pero lo que se busca ahora es como hacer una ley integral que incluya algunos cambios dentro de la ley de cambio de nombre y sexo registral, pero además una cantidad de soluciones que de alguna forma prevén soluciones para un problema complejo, que es la persistente dificultad que tiene la población trans para insertarse a nivel social. Todos sabemos que las normas son normas y que la realidad social es mucho más complicada modificarla, pero esta ley integral se mete con temas importantes como puede ser, por ejemplo, la existencia de cuotas a nivel de llamados públicos para las personas trans, lo cual tiene un enorme cambio significativo en el pronóstico de la integración. Uno de los mayores problemas de la población trans es las dificultades para estudiar y las dificultades para trabajar. Ambas dimensiones son claramente introducidas en este proyecto. Bien. ¿Y cuál es la posibilidad de concreción de esta ley? Y bueno, ahora la comisión, el Consejo Nacional de Diversidad Sexual escribió el proyecto. Uh-huh. El Consejo Nacional es una estructura donde participa el movimiento social y la estructura del Estado. El Poder Ejecutivo ya lo discutió y lo presentó vía Poder Ejecutivo al Parlamento, y la semana que viene va a empezar a discutirse en la Comisión de Población del Senado de la República. O sea que el trámite de debate parlamentario ya se inicia la semana que viene. Nosotros, me parece que las chances de que este proyecto de ley se salga aprobado son buenas, en el sentido de que es posible que buena parte del Frente Amplio lo apoye y tal vez algunos otros representantes de algunos sectores políticos. Es parte todavía de la discusión política que se viene, ver cómo se van a alinear el sistema de alianzas. Bien. ¿Cómo estás, Diego? Acá te saluda Mauro. ¿Cómo te va, Mauro? Todo muy bien. Algunas de las cuestiones sobre las que
has reflexionado también en el último tiempo y que nos parecía interesante preguntarte, era sobre este tema de la incorrección política y la corrección política. Te escuché hablando de eso la otra vuelta en las jornadas de investigación de facultad, y me parece que es un tema que es bien interesante y sobre el que queríamos también que nos dejaras alguna reflexión de las que venís ensayando. Por ejemplo, ¿por qué se instaló tan fuerte esta cuestión de la incorrección política y y como también como un refugio para aquellos que básicamente se oponen a la agenda de derechos y a ciertos avances, entre comillas, o al menos simbólicos, que han tenido minorías en la realidad política uruguaya? Sí, creo que es claro que hay un giro a nivel regional hacia el fundamentalismo religioso y la derecha, y esto cobra diferentes modalidades. El discurso de lo políticamente o de lo políticamente incorrecto es como el formato nativo en el cual diferentes corrientes ideológicas, algunas más conservadoras que otras, están como logrando cierta unicidad en sus planteos contra la agenda de derechos y por elevación contra el Frente Amplio. Porque esto es bien interesante, el proceso de asociación es que la mayoría, salvo los grupos religiosos, pegan a la agenda de derechos, no tanto porque están en desacuerdo, pero antes que nada pelean y disputan esta agenda porque es una forma de generar una crítica por elevación al Frente Amplio y una forma de confirmar que en muchos casos es la verdadera izquierda, ¿no? Esto es notorio con aquellos sectores políticos que se posicionan supuestamente a la izquierda del Frente Amplio. Entonces dicen, nosotros somos la izquierda verdadera, la izquierda auténtica, nosotros no transamos ni con el Banco Mundial, ni con Naciones Unidas, que supuestamente ni con las ONG, que son como este discurso pastiche que de alguna forma unifica y responsabiliza como políticamente correcto sinónimo de oficialismo, sinónimo de ONG, sinónimo de derechos, sinónimo de discurso lavado o de que evita el conflicto. Y en realidad esto es una construcción que se hace desde el campo conservador. No hay nadie dentro de la agenda que esté luchando o trabajando dentro de la agenda de derechos que se autorrotule como políticamente correcto. O sea que en realidad la categoría es una categoría estigmatizada que utilizan los pensamientos conservadores como para desautorizar automáticamente cualquier discurso de derechos, para poder obturar este discurso de derechos y de alguna forma instalarlo en una lógica completamente distinta. Yo pensaba después de las jornadas, esta discusión que tuvimos allí, ¿no?, de cómo en realidad la categoría de libertad está siendo disputada por dos reflexiones o por dos tradiciones políticas que parecen muy parecidas pero ya son bastante diferentes, ¿no? El liberalismo tiene una idea de libertad más pegada al contrato, mientras que el neoliberalismo tiene una idea de libertad más pegada a la idea de fuerza. Entonces, lo que estamos viviendo hoy por hoy es una especie de disputa sobre los contenidos que se cargan sobre la categoría libertad, y en definitiva lo que está tratando de predominar en lo políticamente incorrecto es esta idea que yo tengo derecho a reírme del subalterno por más que sangre, porque mi derecho a reírme, en la medida que yo tengo más fuerza, es más legítimo que el del subalterno. Claro. Y esto es un problema, porque de alguna forma estamos progresivamente migrando a un escenario donde ya el respeto del otro o el otro es básicamente invisibilizado y se rompe toda posibilidad de empatía, ¿no? Sí. Creo que precisamente lo que pasa con el discurso de lo políticamente correcto y esta construcción que se hace es como bien interesante, ¿no? Porque generalmente lo políticamente incorrecto es visto como moderno, transgresor, juvenil, reflexivo, orejano, provocador, ¿no? Y en realidad este sistema de equivalencia lo que termina generando es que ser homófobo, ser machista pasó a ser cool, ¿no? Y esto lo vemos que muchos comunicadores no paran de explotarlo en diferentes formatos. O Enir Sartú, por ejemplo, es un claro ejemplo de eso, ¿no? Claro, en algún sentido eso que vos decías antes, digo, que está como también la pretensión, si se quiere, como de correr por izquierda a los movimientos sociales pro derechos y sobre todo, bueno, y al propio Frente Amplio en el gobierno, como poniendo todo eso como en una misma bolsa, porque bueno, el que es políticamente incorrecto lo que está diciendo es que lo políticamente correcto es el Frente Amplio, es el movimiento de la diversidad sexual, es el feminismo, etcétera, ¿no?
Pero después suceden casos como por ejemplo lo de la guía de la diversidad sexual, que cuando digamos todos estos pretendidos políticamente incorrectos terminan recontraalineados con las posiciones más conservadoras y más retrógradas, ¿no? Sí, es como bien interesante ver esta confluencia. Ustedes piensen que, por ejemplo, este sábado, ¿no? Ovenir Sartú va a tener un diálogo, va a participar en un diálogo organizado por la Segunda República, que es un movimiento neonazi, no hay otra forma de llamarlo, argentino. Uh-huh. Entonces es bien interesante ver cómo de alguna forma ciertos actores comienzan a confluir y uno ve que lo que dice el arzobispo de Montevideo, lo que dice Sartú, lo que dice Valenti, tienen todos una equivalencia de sentidos casi perfecta. Lo que pasa es que más allá de estas equivalencias, lo que uno tiene que tratar de ver es cuáles son los juegos políticos que cada actor está haciendo en la disputa del campo, ¿no? Uh-huh. Un juego es el que hace Ovenir Sartú, quien se autoproclamó como votante de la UP, uh-huh, y por lo tanto está tratando de posicionar a este grupo y descalificar el Frente Amplio. Hace casi todas sus columnas están básicamente orientadas a esto, ¿no? A criticar al Frente Amplio y decir que hay una izquierda legítima y auténtica, que es la que él vota, que está todavía ahí incontaminada. Valenti, que en realidad refleja una crisis del sector de centro conservador y está tratando de disputar electorados y gente y un sentido común por ahí, y después el Partido Nacional, que tiene toda una vertiente fuertemente religiosa, en la cual rotular al movimiento de derechos como políticamente correcto es una forma moderna de generar un discurso secular defensivo, ¿no? Que no confiesa decir su nombre religioso 100%, sino que ataca usando guiños relativamente actualizados que le permiten combatir su propio estigma. Ustedes saben que ser religioso es como un problema que todavía sigue sin rendir mucho en la política uruguaya. Uh-huh. Entonces hay como esta ambivalencia donde se dicen que son pastores, pero al mismo tiempo se usan guiños que pueden atraer a personas conservadoras que no están del todo pegoteadas con la idea de la religiosidad, pero que sí de alguna forma pueden comulgar con la idea de criticar este sistema de valores, ¿no? Bien. Te quería consultar también, Diego, qué pasa con respecto al tema del humor, ¿no? En este punto, porque recuerdo, por ejemplo, hace un par de años hubo una polémica por una especie de concurso que había organizado el Mides, si no me equivoco, con otras instituciones, con la Intendencia de Canelones, ahí está, en la que se pretendía regular un poco a través de una serie de reglas que los participantes no pudieran hacer chistes de tipo sexistas, ni homofóbicos, ni xenófobos, en fin. Y hubo como una especie de movimiento de parte de algunos humoristas uruguayos que decían que esto era, censura, que justamente lo políticamente correcto se imponía y que era muy difícil hacer humor sin recurrir a esos recursos. ¿Cómo te parece que se debería gestionar desde el Estado este tema? ¿Te parece que está bien que existan ese tipo de instancias que regulen los contenidos o no? Yo lo que pasa es que primera aclaración que para mí es como central es que hay como una palabra que siempre está demonizada en el debate sobre estos temas, que es la palabra regulación, y esto tiene que ver con los efectos discursivos de cómo el debate se ha dado en el contexto estadounidense, donde la primera enmienda es la libertad de expresión. Claro. Entonces cualquier debate que de alguna forma problematice eso, automáticamente es visto como una restricción, una censura, una imposición, un empobrecimiento del debate, ¿no? Uh-huh. Estos son como efectos discursivos que impactan en nuestra forma de discutir acá, cuando en realidad acá Uruguay, en términos de libertad de expresión, es uno de los países de América Latina que tiene, según los indicadores latinoamericanos, los mejores indicadores de libertad de expresión. 2. El concurso que se hizo en concreto no es un concurso que se decía que no se podía hacer lo otro, sino lo que estaba tratando era de fortalecer alternativas dentro del humor. Porque el concurso se llamaba ¿y si nos reímos de otra cosa? O sea que básicamente lo que decía es, el humor a nivel social circula por una cantidad de lugares. ¿Por qué no podemos empezar a proactivamente empezar a estimular otro tipo de humor? Es un humor que no apela al estereotipo, a la sangre de la minoría, a la burla y a la estigmatización como una forma de humor fácil. ¿Por qué no podemos aspirar a un humor más inteligente, más innovador, más sofisticado? Entonces, eso quedó completamente invisibilizado en la forma en que se discutió estos temas, que esto también es otro de los problemas bien importantes. Los medios masivos de comunicación
han sido cómplices de la forma en que se está instalando esta ola conservadora. Entonces, la discusión sobre la cuestión de humor y este proyecto de la Intendencia de Canelones fue completamente invisibilizado. ¿Cuáles eran los objetivos? ¿En qué consistía exactamente? Y el debate se polarizó muchas veces por lo que hacían los propios periodistas del país, en concreto, de plantearlo como si fuera una cuestión de censura o de imposición versus libertad. O sea que acá vemos nuevamente cómo el discurso está formateando de acuerdo a la idea que ser homófobo y reírse de un gay o de un pobre resulta algo válido y orejano frente a lo políticamente correcto. Estas son las formas en que opera. Y después, en tercer lugar, está la discusión de fondo real académica. ¿Realmente nos reímos de todo, como muchas veces dicen los actores, que estos humoristas que salen a defenderlo? ¿Nosotros nos reímos de los detenidos desaparecidos? Ujú. ¿Nos reímos del abuso sexual infantil? No nos reímos de todo. ¿Nos reímos de las víctimas de México del terremoto? Ujú. Entonces, esto es claro, hay políticas atravesando claramente la lógica del humor. Hay personas que son reíbles, hay personas que son objetivables y construidas como un otro del cual puedo de alguna forma someterlo al escarnio público, y otros actores no. Entonces, me parece que estos debates, lo único positivo que pueden tener si se producen en buenos términos, es de alguna forma ir construyendo consenso y visibilización de estos criterios políticos sobre el humor. La verdad que no creo ni que en el MIDES ni en la Intendencia de Canelones intentaran regular, limitar o castigar a nadie. Simplemente lo que trataban de hacer es de empezar a promover una transformación cultural alimentando la posibilidad de estimular el desarrollo de otro tipo de humor. Pero esto ya es visto en esta forma en que se construye el debate como una forma de censura, de imposición, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que es muy difícil avanzar cuando el otro en realidad no quiere discutir, sino que todo lo que se hace lo usa para de alguna forma sacar crédito político, ¿no? Te digo la otra, la política dicha desde otro lugar.